Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión vamos a estar nuevamente hablando sobre escatología y vamos a estar leyendo un poco de escatología, de la cual nos habla el fenecido erudito bíblico Dr. Michael S. Heiser en su libro The Unseen Realm, sobre el significado del Armagedón, de la batalla final del anticristo, y de que el Armagedón no es el lugar donde tradicionalmente la gente piensa que es. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Vamos rapidito para allá. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Por qué Juan dice esto? Porque el libro de Apocalipsis fue escrito en griego. Y está diciendo que esa parte del versículo, Armagedón, viene de un término hebreo, Armagedón. Y cuando vemos el término correcto del Armagedón, que es descrito por Juan para describir esta batalla del fin de los tiempos, es Armagedón con la H, ya que viene del hebreo, no es una palabra griega en sí. Esto se vuelve algo importante para a la hora de discernir qué es lo que el término hebreo significa. La primera parte del término es har, que es fácil. En hebreo, har significa montaña. La cuestión es, y la pregunta es, ¿qué significa Magedón? Hay dos opciones que históricamente han sido ofrecidas para responder a esta pregunta. La primera es la tradicional, de que es Megiddo, en el valle de Jezreel. El significado de la frase debe ser el monte Megiddo. Muchos maestros bíblicos han aceptado esta frase luego de ver fotografías del Valle de Megiddo. Mira, aquí presentan una foto del Valle de Megiddo, la película de Megiddo del año 2001, protagonizada por Michael York y Michael Biehn, que habla de esa batalla final, y presentan un lugar como el Valle de Jezreel. El problema es que, de acuerdo a los arqueólogos, ese lugar es un montículo artificial creado de distintas capas de edificios y ocupaciones a lo largo de los milenios, y no es una formación natural. O sea, ese valle, esa montañita que hay allí, esa colina de Megiddo, no es una formación natural, no es una montaña como tal, es una formación artificial. Entonces, no es una montaña, y no hay montañas en esa región en lo absoluto. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21, se nos informa claramente que cuando Jesús regrese corporalmente a la tierra, Él lo hará para acabar con el conflicto del Armagedón y derrotar a la bestia, al anticristo. De acuerdo al capítulo 16, este evento climático ocurrirá en Armagedón. Los estudiantes de profecía bíblica encuentran estos versículos muy familiar. Cuando vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 9 al 11, podemos ver en este verso, o en este versículo que él mencionó anterior en este mismo libro,
Vamos a ir a Zacarías 12, 9 al 11. Vamos a leer esta. Dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Nos dice Heiser que es crystal clear de que el conflicto final ocurrirá en Jerusalén, no en Megiddo, como tradicionalmente pues se nos ha enseñado en algunos maestros de profecía bíblica. Megiddo es únicamente referenciado para comparar el lamento del resultado. En Zacarías 12 se dice que el lugar de la batalla, donde todas las naciones vendrán y crucificaron a Cristo, o pierced Christ, when they see the pierced Christ, cuando vean al Cristo que fue traspasado en Jerusalén. Pero este verso nos dice explícitamente que Megiddo no es el lugar, que Megiddo es un valle, no una montaña. So where does this leave us? Does Mageddon point to Jerusalem? It will seem to has to, in light of el término Armageddon, que describe la batalla final, y segundo, que Zacarías 9, 12, 9, 11 claramente sitúa el conflicto en Jerusalén. De hecho, esto apunta a Jerusalén, específicamente en una manera dramática. Armagedón es Jerusalén. La clave, recordando esto, es los términos en hebreo. O sea, que en el hebreo, para aquellos que no conocen hebreo, Megiddo tiene una obvia explicación para Magedón. Y de acuerdo a las palabras MGD, tanto en hebreo, son dos palabras que son transliteradas del Ge en griego. Las palabras en hebreo detrás de Megiddo es MGD, Mem Gimel Dalet. Las mismas MGD pueden representarse en otra manera diferente con la letra del medio, Mem Ayin Dalet. Ni el griego ni el inglés tiene la letra, además de la G, que puede aproximarse al sonido de Ayin en hebreo. Es por eso que se representa una transliteración académica de apostrofia hacia atrás. El sonido de Ayin parece que es como de la mitad de la garganta, Hayim, Hayim, y parece similar a y posiblemente este sea el mejor ejemplo de que las palabras en hebreo que comienzan con la letra Ayin pueden ser representadas por la G en inglés como Gomorra o Amorra. Esta palabra familiar no se menciona como G o Gimel o G como Megiddo, sino Ayin. Esto significa que la frase de Juan en la transliteración del griego dice: this means that the Hebrew phrase behind John's Greek transliteration of our mystery Hebrew term is actually HRMD. But what does that mean? If the first part is HR, is the Hebrew word har, mountain. Is the
Is there a hard MD in the Old Testament? There is, and it's stunning when considered in the light of the Battle of Armageddon. And what we have discussed in the previous chapter about the supernatural Lord and the Antichrist. The phrase in question exists in the Hebrew Bible as Har Moed. La palabra, los términos HRMD aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Isaías 14:13. Y que podemos reconocerlo rápidamente. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, esa palabra, el monte del testimonio en hebreo es Har Moed. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Y en el capítulo 11, de ahí mismo creo que de Isaías, vemos que la frase Har Moed was one of the terms used to describe the dwelling place of Yahweh. El lugar de morada de Jehová era Har Moed y su consejo divino. Era la montaña cósmica. Esta frase obviamente está llena de significados teológicos que cualquiera que conociera hebreo y el Antiguo Testamento bien lo entendería. Entonces, ¿por qué el lugar de Jehová, el de morar de Jehová, de la morada de Jehová, se le conoce como the Summit of Zaphon? En la montaña, el Summit of Zaphon. Pero fíjate, en español esa palabra no, aquí en la Reina Valera 60 no aparece. Dice: Didn't we just learn in the last chapter that was Baal above? Recall in Psalm 68, 15 al 16, Jehová deseó el monte de Basán como suyo. Esto es lo que quería, de derrotar las fuerzas de la oscuridad y reclamar ese lugar para sí. Esto es verdad sobre Zafón. Vamos a ir al Salmo 48, versículo 1 y 2. Vamos a ir ahí un momentito. Dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El monte Sión en el alto norte, ven, en el lado norte. El Salmo 48 hace un theological statement y evita a Baal de su lugar de morada y de su concilio fuera de esa propiedad. El salmista dice que Yahvé o Jehová, quien gobierna el cosmos y los asuntos de la humanidad, no Baal. El Salmo 48 es una gaznata a Baal. Así que en Isaías 14, en ambos de los pasajes, podemos ver cómo los escritores bíblicos adoptaban y repurpose, le daban un nuevo propósito al material encontrado en la literatura pagana o de otras culturas. En este caso, el lugarítico, para exaltar a Jehová sobre los dioses menores. En la Biblia hebrea hay muchos ejemplos de esto. Este es el resultado en el caso de Armagedón. ¿Y por qué es dramático? Cuando Juan trae la frase hebrea antigua, está señalando a una batalla climática en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es una montaña, el monte Sión. Y si Baal y los dioses de otras naciones no quieren que Jehová sea el Altísimo,
o el más poderoso, el Dios supremo, van a tratar de hacer algo para evitarlo, ¿me entiendes? Y lo van a hacer. Armagedón se trata sobre las naciones no creyentes empoderadas por el anticristo, empoderadas por el príncipe de las tinieblas, el señor Baal de la muerte, el príncipe Baal, Belzebul, que hace un último y desesperado esfuerzo para derrotar a Jesús en el lugar donde Jehová tiene su consejo, el monte Sión, Jerusalén. Apocalipsis y Zacarías están de acuerdo. Armagedón es la batalla de todos los marvels sobrenaturales y terrenales en Jerusalén. Megiddo no encaja en ese lugar de ninguna manera. Zacarías capítulo 12, versículos 9 al 11, no es el único pasaje en el Antiguo Testamento que menciona que factors into the Armageddon event. Zacarías profetizó que Jehová vendría con sus santos y otros seres divinos de su consejo en el conflicto final contra todas las naciones impías que se han rebelado en contra de su dominio. Vamos a ir a otro pasaje de Zacarías, creo que es el capítulo 14. Vamos a ir al capítulo 14 de Zacarías, del versículo 3 al 5. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azaal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Sabe que vemos que Jehová viene en este pasaje y en apariencia humana pone sus pies sobre el monte de los olivos. Juan pues trae de nuevo este escenario de un Jehová humano o en forma humana en Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 16. Vamos a ir a ese pasaje. En Apocalipsis capítulo 19 11 y 16 nos habla del jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, muy parecido a lo que vemos, el mismo escenario prácticamente de Zacarías 14. El Jehová encarnado, que tiene el nombre del Altísimo, que es la palabra de Dios en forma humana, el Verbo de Dios, que es acompañado por los ejércitos celestiales. Este lenguaje es obviamente traído de una frase del Antiguo Testamento, el Señor de los ejércitos, que se refiere a seres divinos.
traditional approaches o acercamientos tradicionales a la escatología han reconocido que cuando Jesús regresa con su ejército divino o angelical, la divinización de los hijos terrenales de Dios en su entrada a la familia de Jehová y el concilio son overlooked, o sea que nos miran como que no le prestan mucha atención, porque la traducción es Hagoi o the Holy Ones o santos, los ejércitos de los cielos que son testigos de la derrota final del anticristo y sus hordes. Son una combinación de los Elohim de Jehová y los humanos hechos divinos por la resurrección. Y vamos a ver lo que nos dicen estos pasajes que vamos a leer ahora. Vamos a leer 3 pasajes más, 4 versículos más. Ya estamos terminando. Mira, Mateo capítulo 25, versículo 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Judas capítulo 1, que tiene un solo capítulo, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas que los pecadores impíos han hablado contra él. Finalmente, podemos añadirle, dice Heiser, a esta descripción del Jesús triunfante en su regreso en Apocalipsis 19, con el Salmo, el versículo 15 del capítulo 19 dice que Él los pastoreará con vara de hierro. Este lenguaje viene del Salmo capítulo 2, versículo 2, que dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Que se refiere a... y también lo vemos en el capítulo 2 de Apocalipsis, 26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. O sea que se refiere a creyentes humanos hechos divinos en la resurrección, que gobernarán y reinarán con Jesús sobre las naciones, que lo acabamos de leer. La implicación, por supuesto, es que los ejércitos celestiales que regresen con Cristo serán, además de miembros no humanos del consejo divino. The host will include believers, creyentes, que han sido exaltados a la membresía y han regresado y han quitado a los dioses de las naciones. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el día vendrá en que los Elohim morirán como hombres, y ustedes juzgarán a los ángeles, como dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida.
O sea, esto es sacado de un estudio del doctor Michael S. Heiser, un erudito bíblico que pues creía en una batalla final entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien en Jerusalén. Las fuerzas del mal serían lideradas por el anticristo y por seres de oscuridad, y que este anticristo será derrotado por Jesucristo en Jerusalén cuando descienda del cielo con los ejércitos celestiales compuestos de seres divinos, angelicales, y seres humanos divinizados por la resurrección en su venida, como dice 1 Corintios capítulo 15, 20 al 23, que los que son de Cristo van a resucitar en su venida. Serán transformados en un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta. Es lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, que los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire en su segunda venida. O sea que Michael Heiser creía en una segunda venida de Cristo futura. Creía en una batalla final en Jerusalén entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. O sea que en cierta manera, pues Heiser tenía una visión futurista del fin de los tiempos. Un erudito, un académico de mucho respeto a muchos otros que lo respetaban como un erudito y un académico, y creía en esto. Y nosotros compartimos esa idea, creemos en la segunda venida de Cristo, en una batalla final, en una batalla cósmica entre seres de oscuridad y seres de luz, en un conflicto cuando Jesús volverá al planeta Tierra con seres que no son de este mundo y junto con seres creyentes que serán transformados en el arrebatamiento para enfrentarse y vencer a las fuerzas de la oscuridad lideradas por el anticristo, Satanás y el falso profeta. Eso era lo que queríamos compartir en esta tarde. Vamos a estar subiendo este video. Así que esto es lo que Michael S. Heiser creía acerca del Armagedón, el anticristo y la batalla final. Y ahí vieron el gato. Así que nada, me despido. Muy buenas tardes, buenas noches a la hora que ven este video. Y nos vemos en la próxima. Y estén pendientes que puede ser que esta noche hagamos el 7 News sobre la situación de Donald J. Trump ante la justicia. Me despido.